Así rápidamente vamos a comenzar esta mañana. Ustedes saben que les dijimos hace unos días, hace unas semanas, que íbamos a comenzar una serie. Vamos a comenzar una serie basada en el Sermón del Monte. Pero quisiera comenzar esta mañana rápidamente. Que usted piense lo primero que se le venga a la mente, ¿listo? Lo primero que usted piense cuando yo le haga la pregunta, eso me va a responder, ¿listo? ¿Cuál ha sido el momento más feliz de su vida? A ver, rápido, el primero que se venga ahí. ¿Cuándo? Cuando nació el niño. ¿Qué más? El momento más feliz donde usted ha experimentado la mayor alegría de su vida. Ninguno. Uy, qué tristeza. Bueno, las mamás que tienen varios hijos, escojan uno nomás, porque no todo es lo mismo. Yo creo que con el mayor, mi mamá dice que cuando nació mi hermana fue el momento más feliz. Momento más feliz, el momento más feliz de su vida. ¿Quién dijo cuando se casó? ¿Quién? Albita. Uy, hoy le tocó a Albita ganar puntos con Carlos. Sí, bien, Carlos, muy bien. No, es que cualquiera se pone alegre con Carlos, sí, es la verdad. ¿Qué otro momento usted recuerda de mayor felicidad en su vida? Aparte de esos. Cuando tuvo tantos hijos, la familia. Bueno, muy bonito. Bueno, ahora quisiera que esta mañana sacaran sus celulares rápidamente y vamos a escanear este código. Vamos a hacer una pequeña encuesta acá, ¿listo? Entonces, saque su celular, escanee este código. Si su celular no escanea códigos, entre a esa página, menti.com, y ahí le aparece un número y pone este número, ¿listo? Entonces, escanee el código ahí y vamos viendo. Ahí se han conectado 17 personas. Ustedes le pueden dar abajito como en la manito para saber cuántos hay. 19, 20. Aquí usamos la tecnología de altísimo nivel. O sea, esto es una cosa que ni en la NASA la usan. Reunión Colombia. Amigos que se aman a Dios y su misión. Listo, ¿ya todo el mundo está conectado o no? Si usted no tiene datos en el celular para conectarse, díganos que le podemos hacer una vaca y le ayudamos para el próximo domingo, colaborarle. No, ya hay mucha gente conectada. ¿Todo el mundo está conectado? ¿Sí? Sí. ¿Todo el mundo está conectado? Sí. Viole. No, ya. Ya estás conectada también. Bueno. Bueno, listo. La primer pregunta que usted va a responder tiene varias opciones o puede responder varias veces. Listo. Antes de pasar, porque veo que todavía hay algunos que están escaneando el código. La primera pregunta es la siguiente. Listo. ¿Qué lo hace feliz a usted? Escriba, ¿qué me hace feliz? ¿Qué lo hace feliz? Pregúntese usted ahí, ¿qué me hace feliz? Ese es de los míos, comer. Usted tiene puede escribir varias cosas, 3 cosas que lo hacen felices. ¿Qué lo hace feliz a usted? ¿Qué lo hace feliz a usted? Por favor, escriban cosas que se puedan leer, sí. O sea, que sean para la comunidad. Vea, no, qué locura. Mire que comer es la más grande, casi todo el mundo le gusta comer, ve. Qué locura. Comer. No baja, sigue creciendo comer. Aumenta. Eso está bien. Y eso que estamos en enero que comenzamos la dieta, ¿no? Bueno, mire, algunas cosas de lo que nos hacen felices. Comer, familia, viajar, tener paz, tranquilidad, los hijos, el deporte, jugar fútbol, ver que los hijos sean felices. Otro es que calmar el hambre, que sea hambriento. Montar moto, mi mamá, mi esposa, ser libre.
tiempo en familia, hablar con la gente. Uy, no, qué locura. Los logros de mi hijo, esa fue mi mamá. Independencia, adorar, que mi hijo esté feliz, jugar play, tener salud, ver reírme mucho, comer. Uy, no, qué locura. Vea. Bueno, hay cosas que nos hacen felices, ¿cierto? Muchas cosas nos hacen felices. Ahora viene esta pregunta que es más complicada para ustedes. En una escala de 1 a 10, ¿qué tan feliz se siente usted? ¿Qué tan feliz se siente usted? Escoja. Donde 1 es muy infeliz y 10 es muy feliz. Escoja, del 1 al 10, ¿dónde se ubica usted en la escala de felicidad? Al parecer, somos una iglesia muy feliz. ¿Sí o no? ¿O no? ¿Ustedes qué piensan? Sí, mire, la escala está por la parte de arriba. Ustedes, es que igual, nosotros somos parte del país más feliz del mundo, ¿sí o no? ¿No han escuchado eso? Que Colombia es el segundo país más feliz del mundo. ¿Han escuchado eso o no? Eso es lo mismo que cuando dicen que el himno de Colombia es el segundo himno más lindo del mundo. Que eso también lo dicen los peruanos, los chilenos, los argentinos, todos los países en Latinoamérica también dicen eso. Y eso de que somos el segundo país más feliz del mundo tampoco es cierto. En una escala de 150 países estamos como en el número 70, 80 por ahí. O sea, no somos de los países más felices del mundo, pero esas son esas cosas que nos gusta a nosotros contarnos. Pero miren, estamos en la escala, pues podríamos decir, dentro de donde las personas que nos sentimos más felices. Ahora, ¿cuál es la edad más feliz del ser humano? ¿Cuál creen ustedes que es la edad donde nosotros somos más felices? La niñez, la adolescencia, ¿qué más? Todas. La adultez. Cuando uno tiene hijos adolescentes, ese es el momento más feliz de la vida. Yo lo estoy disfrutando muchísimo, es una alegría. ¿Sí o no? No. Miren, han hecho estudios, varias universidades y el SENA, donde han dicho... No, pero sí es verdad, han hecho estudios en universidades en Inglaterra, donde cuál es la edad más feliz del mundo, y entonces hacen encuestas por varios años, y resulta que encontraron que la gente es más feliz. ¿Adivinen en qué edad? A partir de los 60 años la gente es más feliz. Así que si ustedes van, bueno, si vamos para allá, somos más felices, ¿sí o no? Los que ya tienen 60, un aplauso, hermano, por favor, qué belleza. Así que tranquilos. Vamos para allá, vamos al camino. Si usted en este momento no se siente tan feliz, tranquilo, apenas cumpla 60, ya la cosa se mejora y usted ya es feliz. Pero es increíble porque uno pensaría, como muchos dijeron acá, que la edad del niño o de la adolescencia es la época más feliz. Y dice que es un pico alto de felicidad, pero que normalmente en todos los estudios se dieron cuenta que eso desciende en la época ya de los 20 años y digamos que baja a unos niveles críticos, por ahí a los 40, el que tiene 40 acá está en un nivel difícil de felicidad, y luego arranca otra vez a subir y dice que toma su pico más alto a partir de los 60 años, porque por muchos factores la gente ya no le importa mucho el que dirán de los demás, ya viven más tranquilos, ya han aprendido de sus experiencias, bueno, un poco de cosas que mencionan en esos estudios. Pero es bien interesante, ¿no? Que la edad más feliz sea la edad de la adultez, de los 50, 60 años hacia arriba. Y hoy quiero que hablemos de esto, y vamos a comenzar esta serie del Sermón del Monte hablando de este tema de la felicidad, y he titulado esta enseñanza Quiero ser feliz, o bendecidos y afortunados para los más tuiteros acá y de redes sociales. ¿Ustedes han escuchado el tema de bendecidas y afortunadas, sí o no? Sí, bueno, entonces de ahí viene eso. Pero vamos a mirar, y quiero que me acompañen a leer juntos los primeros versículos, no, más bien no, bueno, sí son los primeros, pero de donde vamos a basar esta serie del Sermón del Monte, porque este año, ustedes saben, nosotros cada año tratamos de recordar el Sermón del Monte. Nos parece que es algo crucial en la vida del discipulado cristiano, entender qué dice el Sermón del Monte, vivirlo.
Y este año no vamos a tomar todo el Sermón del Monte que están en los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, sino que nos vamos a centrar en los primeros versículos de las bienaventuranzas de Jesús. Entonces, durante varias semanas, por un buen tiempo, vamos a trabajar cada una de las características que menciona Jesús en este texto de las bienaventuranzas, que ustedes seguramente han escuchado o han leído alguna vez en sus vidas. Entonces, quisiera que me acompañaran ahí todos en sus Biblias, Mateo capítulo 5, versículos del 1 al 16. Y leamos juntos entonces lo que dice este texto. Últimamente he estado notando algo y es que cuando yo veo así como que no enfoco y me toca como que alejar y Dios mío, ¿pero qué es esto? Bueno, voy llegando a los 60. No, yo creo que las gafas me están fallando. Bueno, listo. Mateo 5 dice: cierto día, al ver que las multitudes se reunían, Jesús subió a la ladera de la montaña y se sentó. Sus discípulos se juntaron a su alrededor y él comenzó a enseñarles. Y dijo lo siguiente: Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de él, porque el reino de los cielos les pertenece. Dios bendice a los que lloran, porque serán consolados. Dios bendice a los que son humildes, porque heredarán toda la tierra. Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia, como cantábamos ahorita en la canción, porque serán saciados. Dios bendice a los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dios bendice a los que tienen corazón puro, porque ellos verán a Dios. Dios bendice a los que procuran la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino de los cielos les pertenece. Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra, porque son mis seguidores. Alégrense, miren el término que usa Jesús acá: alégrense. Alégrense, estén contentos, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que a los antiguos profetas los perseguían de la misma manera. Ustedes son la sal de la tierra, pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? La descartarían y la pisotearían como algo que no tiene ningún valor. Ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Amén. ¿Qué tal si cierran por un momentico sus ojos y ahí hacen una pequeña oración conmigo? Señor, queremos poner delante de ti este tiempo que comenzamos esta serie basada en el Sermón del Monte, en eso tan importante que tú escogiste decirle a tus discípulos. Oramos que nos bendigas durante esta semana, Señor, que vamos a estudiar este texto, y que, Señor, nuestros corazones sean terrenos de tierra fértil donde la palabra, que es esa semilla, pueda producir fruto y pueda bendecir a muchos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, algunas cosas que quiero compartir esta mañana. Hoy este texto o la enseñanza de hoy es de alguna manera una introducción a toda la serie que vamos a tener durante las próximas semanas, así que cada domingo vamos a quedar como en continuará, o sea que es muy emocionante. Cada domingo vamos a esperar la próxima y la próxima. Hoy hacemos entonces como una pequeña introducción y algunos datos interesantes del Sermón del Monte. Esto es lo que se llama el Sermón del Monte, digamos históricamente, y es de alguna manera una recopilación de las enseñanzas de Jesús. No es que Jesús fue en un momento y se sentó en una colina y empezó a enseñar y alguien anotó o escribió todo lo del Sermón del Monte y lo pusieron acá, sino que era una serie de enseñanzas. Lo más probable era que era una serie de enseñanzas durante varios días o semanas donde Jesús
les enseñaba a sus discípulos en ciertos lugares en el monte y se recopila toda esa información, que es lo que nosotros llamamos en el Sermón del Monte. Pero lo que pasa en el Sermón del Monte, o lo interesante del Sermón del Monte, es que es la descripción de lo que Jesús espera de sus seguidores, de lo que Jesús espera que ellos fueran o que ellos hicieran. Este es como el inicio, porque aquí Jesús está comenzando casi su ministerio con esos discípulos y Él se siente y se asegura y les dice: necesito que entiendan qué significa ser mi discípulo. Más o menos como lo que nosotros tratamos de hacer acá con este taller de Conociendo Libertad. Y es que ojalá todo el mundo lo haga, porque para nosotros es el discipulado central de la iglesia. Esto es importante que la gente lo haga, que lo interiorice, que entiendan qué significa seguir a Jesús. Pero algo claro del Sermón del Monte es que Jesús aquí nos dice, y le dice a sus discípulos, que los discípulos de Él tienen que ser diferentes. Eso es lo que Jesús está diciendo en el Sermón del Monte. Un discípulo de Jesús piensa diferente, es diferente, vive diferente a los que no son discípulos. Un autor que se llama John Stott habla de que lo que está haciendo Jesús acá es creando una contracultura. O sea, ustedes tienen que ser diferentes. Se tiene que notar que hay diferencia en sus vidas. Es lo que Jesús está diciéndole a sus discípulos. Aquí Jesús está desarrollando un sistema de valores, de normas éticas, de devoción religiosa, de actitud hacia el dinero, de aspiraciones, de estilo de vida y de gama de relaciones de todo discípulo de Jesús que están de alguna manera en disonancia con el mundo no cristiano que ellos vivían, en el que ellos estaban en ese momento. O sea, Jesús les está diciendo: ustedes como mis discípulos van a hacer algo que es totalmente disonante a la sociedad en este momento. Y no es difícil encontrar, para aquellos estudiosos de la Biblia, un paralelo entre Jesús acá en el monte dando, digamos, unas reglas de vida a su pueblo, a lo que hizo Moisés en el monte cuando les dio los 10 mandamientos, la ley. Es un paralelo muy interesante de un Moisés dándole la ley a un pueblo para cómo comportarse, y de Jesús diciendo: mire, esto es lo que yo espero de mis discípulos. Entonces, el Sermón del Monte es, digamos, el material que Jesús usa para capacitar a sus discípulos, al menos en 3 áreas importantes. La primera, en cómo se deben relacionar con Dios. La segunda, en cómo se debe relacionar entre ellos. Y la tercera, cómo deben relacionarse con ellos mismos. El Sermón del Monte trabaja en estas 3 áreas: cómo se relaciona un discípulo con Dios, cómo se relaciona con sus hermanos y cómo se relaciona consigo mismo. Hay un autor que a mí me gusta mucho, y de hecho ha estado acá con nosotros, que se llama Félix Ortiz, y él tiene un libro que se llama El Sermón del Monte, y él dice que el Sermón del Monte es como el sistema operativo de un celular. Y todos los que tenemos celulares acá sabemos que el celular sin sistema operativo no funciona, ¿cierto? Y que cada rato le dicen a uno: tiene que actualizar el sistema operativo porque hay cosas nuevas que soluciona. Y entonces él habla de que el Sermón del Monte es como ese sistema operativo para todo discípulo de Jesús, que le permite caminar y vivir en la vida como el Señor quiere, y que de vez en cuando, por eso nosotros hacemos esto cada año, hay que ir actualizando qué significa vivir el Sermón del Monte en nuestras vidas, cómo vivirlo de manera práctica. Nos permite entonces el Sermón del Monte operar como seguidores de Jesús en el mundo, y debemos irlo actualizando dependiendo de cada una de las circunstancias. Entonces, estas son cosas interesantes del Sermón del Monte. El Señor Jesús se dedicó y se sentó, si fue un tiempo como fuera, a decirles a sus discípulos: esto significa seguirme. Y la semana pasada Milton usó un texto muy interesante cuando el Señor le dice a los discípulos: seguirme es tomar su cruz, negarse a sí mismo y entregar todo, ¿cierto? A mí eso siempre me ha llamado la atención de Jesús, que Jesús no nos trae con cuentos, con mentiras. Jesús no nos llama y nos dice: venga, que la vida va a ser color de rosa hermosa. No, va a ser difícil, pero va a valer la pena.
Y Jesús es claro y dice, esto es el costo de ser mi discípulo. Y yo pienso que parte del problema a veces de nosotros y de la iglesia cristiana es que de alguna manera no enseñamos qué significa ser discípulo. Hemos enseñado qué significa venir a la iglesia un domingo. Y es más, hemos limitado el discipulado, venga el domingo y ya. Si usted viene los domingos, no hay ningún problema. Ya usted automáticamente es discípulo del Señor. Pero Jesús dice, no, el discípulo es mucho más profundo, el discipulado es más profundo, va mucho más allá. Entonces, hay tres cosas que quiero compartir esta mañana como introducción a toda la serie que vamos a ver durante estas semanas. Lo primero que me llama la atención de esta historia, y vamos a sentarnos hoy nomás en el primer versículo, en el 1 y en el 2, que dicen, cierto día al ver que las multitudes se reunían, Jesús subió a la ladera de la montaña y se sentó. Sus discípulos se juntaron a su alrededor y él comenzó a enseñarles. Entonces quiero compartir tres cositas que me llaman la atención de estos primeros versículos. Lo primero es que Jesús se sentó. Por si usted no sabía que Jesús se sentaba. Y comenzó a enseñarles. Pero, ¿sabe qué es lo interesante de esa palabra sentarse? ¿Ustedes saben de dónde viene la palabra cátedra? O sea, algunos de ustedes yo sé que son catedráticos de la universidad o han tomado una cátedra de la universidad. ¿Saben de dónde viene esa palabra? Del latín, que significa silla. O sea, donde alguien se sentaba porque tenía algo para decir. Entonces, cuando usted va a una cátedra, usted va a que un profesor le enseñe algo, ¿cierto? Y viene esa conexión de la palabra. Jesús se sienta porque tiene algo muy importante para decir. Y es alguien que se sienta a enseñar con autoridad de algún tema. Y no hay nada más delicioso que usted sentarse a escuchar a alguien que tiene autoridad de ese tema, ¿cierto? Que usted dice, yo a este señor le creo lo que está diciendo acá, porque sabe, porque ha estudiado. De ahí viene este término cátedra, de silla de alguien que se sentaba a enseñar con autoridad. Pero lo interesante de este primer puntico es que Jesús se sienta porque lo que va a decir de aquí en adelante es ¿qué? Muy importante. O sea, no era una enseñanza que él iba caminando como si nada, sino que él se asegura de sentarse y decir, mire, lo que les voy a decir de aquí en adelante, por eso, para nosotros los cristianos, los discípulos de Jesús, este sermón del monte, el capítulo 4, 5 y 6 de Mateo, tiene que ser tan importante, porque lo que Jesús está diciendo acá es sumamente importante lo que les voy a enseñar a ustedes, porque de aquí se va a desprender cómo viven ustedes la vida cristiana. Lo que Jesús está a punto de decir aquí es de suma importancia para todos los seguidores. Y por este primer punto me llama la atención por eso, porque el autor, Mateo en este caso, se asegura de decirnos que Jesús se sentó. Hay otras historias y otros momentos en la Biblia donde Jesús iba caminando e iba enseñando, donde Jesús iba llegando a un lugar e iba enseñando. Pero aquí Mateo está diciendo, en esta ocasión Jesús no iba caminando y no era algo como de paso, sino que Jesús se aseguró y se sentó. Y cuando un maestro en esa época se sentaba, era sinónimo de que lo que iba a decir iba a ser muy importante. Ahora, dice el texto que cuando Jesús se sienta, los discípulos se acercaron. Y aquí viene la primera pregunta para todos ustedes, para todos nosotros. ¿Qué tan importante y serias son las enseñanzas de Jesús en nuestra vida? Cuando Jesús se sienta a enseñarnos, ¿somos de los que lo escuchamos con seriedad y con disciplina de querer hacer lo que Él nos está diciendo, o simplemente pues ahí es que hay tanta información? Y ese es uno de los problemas de nuestro mundo, que vivimos en un mundo donde ustedes pueden escuchar 20,000 predicaciones en un día y 20,000 cosas, y muchas cosas buenas, otras no tan buenas, pero nos llenamos de información. Pero sentarnos y escuchar claramente esas palabras importantes que Jesús nos está diciendo. Hay un autor que se llama Tim Keller, que él dice que para muchas personas la Biblia es más un manual de sugerencias que lo que debemos hacer.
Y vivimos en un mundo donde tomamos muchas de las cosas que Dios nos habla, de las que Jesús, en las cuales Él se siente y dice, esto es muy importante para ustedes como mis discípulos, pero nosotros las tomamos como una sugerencia, como bueno, voy a ver si lo hago. Pero lo que está diciendo acá el autor y lo que nos está mostrando primero que todo acá es que Jesús se aseguró de sentarse para decir, mire, lo que voy a decir es muy importante. Y ustedes lo deben de asumir serio, lo deben de tomar con mucha seriedad, porque lo tienen que vivir. Entonces, esa es la primera pregunta. ¿Qué tan importantes y serias son las enseñanzas de Jesús en mi vida? ¿Le pongo cuidado a lo que Jesús me dice? ¿Es importante lo que Él me enseña? ¿O simplemente son buenas sugerencias de un buen maestro? Entonces, el primer punto, Jesús se sentó y comenzó a enseñarles. Lo segundo es que los discípulos se acercaron. Y ahí hay algo que uno puede entender un poquitico en ese primer versículo, porque dice que Jesús, al ver las multitudes, o sea, al ver que mucha gente lo seguía, se sentó y empezó a enseñarle a sus discípulos. Uno podría pensar que Jesús no le enseñó a las multitudes, ¿cierto? Sino solamente a los que estaban muy cerquita. Venga, les explico algunas cosas. Yo pienso que de pronto ahí estaba todo el mundo escuchando. Pero lo interesante es que Jesús no está hablando de un sermón de un momentico que les dijo, venga, les cuento les doy una predicación, sino que eran una serie de predicaciones en varios momentos y enseñanzas. Pero lo interesante es que los discípulos son los que toman la iniciativa de acercarse a Jesús. Y esto es muy, muy importante, porque solo el discípulo es el que se acerca a escuchar a Jesús. La multitud está siempre ahí, y hay multitudes siempre, pero solo el discípulo dice, Señor, yo quiero entender qué es lo que me estás tratando de decir acá. Y hay muchas otras historias en la Biblia donde hay una diferencia, o los autores hacen una diferencia entre las multitudes y los que son discípulos. Los discípulos acá toman la iniciativa, son intencionales, proactivos al acercarse al maestro para ser enseñados. Y miren, esto es muy interesante. La madurez cristiana no se adquiere por la acumulación de años pasados en una iglesia un domingo viniendo, sino más bien por el resultado de una búsqueda continua y activa del Señor. Usted puede llevar 20 años en la iglesia, usted puede llevar muchos años asistiendo, pero si usted no es de los discípulos que se acerca a escuchar lo que el Señor quiere decirle, van a pasar los años y no va a pasar nada con su vida. Jesús se sienta a enseñar, pero solo los discípulos se acercan a escuchar. Y esta es una cualidad del discípulo, que se acerca a escuchar a Jesús y dice, yo ¿qué voy a aprender? Entonces, aquí viene la segunda pregunta para ustedes. ¿Qué tan intencional he sido para escuchar, para sentarme a escuchar al maestro, para acercarme a escuchar al maestro? ¿Qué tan intencional ha sido usted de acercarse a escuchar al maestro? Esta semana que pasó, ¿en qué momentos usted dijo, voy a escuchar lo que el Señor tiene para decirme a mí? Voy a sacar mi Biblia y voy a leer qué dice el Señor para mi vida. ¿Cuántas veces lo hizo esta semana? ¿Cuántos se sentaron un ratico en la mañana a decir, voy a escuchar lo que el Señor quiere decirme? Me voy a acercar a Él, voy a acercarme a su palabra, voy a acercarme a orar un momentico. Eso es lo que hacen los discípulos. Los discípulos se acercan a Jesús porque quieren escuchar lo que Él tiene para decir. Ahora, para los judíos, en el hebreo, el escuchar era, digamos, algo más activo que para nosotros. Nosotros, de alguna manera, tenemos la capacidad o pensamos que podemos escuchar algo sin tener que obedecerlo, ¿cierto? ¿Usted le ha pasado eso? Cuando su mamá le hablaba y le decía alguna cosa y usted por dentro decía, yo no estoy poniendo cuidado, yo estoy haciendo que estoy escuchando, pero realmente no voy a hacer nada de lo que me dice o ella o algún líder o alguna persona importante. Para el judío eso no era así. Ellos escuchaban y entendían inmediatamente que lo que escucharan tenían que obedecerlo, tenían que hacerlo. No había opción de separar las dos. Entonces, cuando ellos se acercan a Jesús a escucharlo es porque tienen la intención de ¿qué? De obedecer, de caminar, de decir, si el Señor lo dice, lo hacemos. Por eso tantos los discípulos, el Señor les dice, síganme, dejen todo, y ellos
Uno ve en la Biblia que uno dice, uy, pero esta gente dejaba todo y seguía al Señor como unos locos. Era un privilegio, pero también es que estaba hablando el Maestro. Y cuando Él habla, nosotros obedecemos. Y yo creo que parte del problema de nosotros, de la iglesia, de nosotros los discípulos de esta época, es que las palabras de Jesús a veces no son, hay que hacerlo, sino una sugerencia, yo veré si lo hago o no, ¿cierto? Y por eso a veces nuestras vidas cristianas de discípulos son tan raquíticas, porque es que el Señor nos dice haga esto y nosotros lo tomamos como una sugerencia y no lo hacemos. Nosotros decimos, voy a mirar. Pero para ellos no, era hay que hacerlo. Entonces, estos dos primeros puntos para pasar al tercero. El primero, Jesús se sentó y comenzó a enseñarles. El segundo, solo los discípulos se acercan a escuchar. La multitud está ahí, pero solo los discípulos dice que se acercan a escuchar a Jesús. Y el tercer punto, que creo que es el más importante para muchos acá, o bueno, el que de pronto nos llama más la atención, y es, Jesús nos da la clave para ser feliz. ¿Cuántos quieren ser felices acá? Griten amén. ¿Cuántos? La clave para ser feliz. Miren esto. La palabra que Jesús usa acá es bienaventurados. En las versiones más antiguas, de la versión por ejemplo del 60, dice bienaventurados los que, tal cosa, ¿cierto? Los que lloran, bienaventurados, los que son pobres en espíritu. Esa palabra bienaventurados también se puede traducir como bendecidos. Por eso estas versiones más modernas, algunas dicen Dios bendice a. Pero hay otras versiones que también lo traducen como muy felices aquellos que hacen esto. Porque la palabra en original es una palabra que se llama Macarios, o que se pronuncia Macarios, y significa esto: bienaventurados, bendecidos y afortunados. Por eso bendecidos y afortunados, ¿sí ven? Numeral bendecidos y afortunados, porque puede significar eso, bendecidos y afortunados. Pero lo interesante es que con esta palabra Macarios, bendecidos, afortunados, felices, alegres, era la forma en cómo ellos describían en esa época a los dioses. Era una forma griega para describir a los dioses, que eran muy felices, los dioses eran muy afortunados, los dioses vivían en la plenitud. Era la forma en cómo se describía en esa época a los dioses que ellos tenían. Y hay algo muy interesante en este punto, porque Jesús arranca su clase de discipulado con los discípulos diciendo, mire, mi intención es que ustedes sean felices. Si usted de pronto ha pensado que la intención de Dios es que usted sufra y que viva mal, eso no es verdad, eso no es lo que el Señor quiere. El Señor quiere que nosotros vivamos una vida plena, una vida feliz desde la perspectiva bíblica. Esa es la intención de Dios. Cuando Dios creó al ser humano, ustedes recordarán en Génesis 1 y 2, no lo creó para que sufriera, ¿o sí? ¿Qué hizo el Señor para que ellos vivieran? Les dio todo, un paraíso, todo hermoso, todo era a su disposición y les dijo, disfruten esto, porque ese es el carácter de Dios, un Dios que quiere que nosotros disfrutemos la vida, que vivamos la vida en toda su plenitud. Y arranca aquí diciéndole a los discípulos, esto es lo que significa seguirme, ustedes van a ser bendecidos. Los discípulos de Jesús deben ser personas doblemente felices, porque la conducta que Jesús recomienda produce un estilo de vida sencillo y feliz. Alguien decía que las bienaventuranzas son un grito de triunfo, expresiones de una realidad que ya estamos experimentando y no anhelos para un futuro glorioso cuando estemos en la presencia del Señor. O sea, podemos, y lo que el Señor nos está diciendo, ustedes pueden ser felices aquí y ahora, tener una vida plena, pero que va a ser completa en la eternidad. Por eso es que cuando Jesús dice que el diablo ha venido a matar, a robar y a destruirlo, ¿cierto? O sea, la intención del diablo es acabarnos. Pero dice, pero yo he venido para que ¿qué? Para que tengan vida. ¿Y vida qué? Abundante, vida plena. O sea, es este mismo concepto. Lo que Jesús quiere es que nosotros tengamos una vida plena, una vida feliz. Ahora, Jesús aquí no está hablando de una felicidad circunstancial o de una felicidad consumista que está unida a la posesión de los bienes y de las experiencias y motivadas por el exterior y no por lo que nace desde nuestro interior. Miren, si nuestra felicidad, creo que
creo que C.S. Lewis decía eso, pero dice, si nuestra felicidad depende de factores externos que no podemos controlar, como la salud, el clima, el dinero, las relaciones y muchas otras cosas, es probable que seamos unas personas infelices e insatisfechas. Si su felicidad depende de cosas que usted no puede controlar, pues entonces ha puesto su confianza en algo que le va a fallar seguramente. Porque nosotros no podemos ser felices aparte de Dios. Y es importante no caer en la trampa de la felicidad que nos vende y nos ofrece la sociedad consumista. Usted es feliz si tiene esto, si hace esto, cuando logre esto, ahí sí va a ser feliz, cuando tenga tal cosa, ahí sí va a ser feliz. Jesús está diciendo acá, la felicidad en términos bíblicos va mucho más allá que esa felicidad. La felicidad que habla Jesús acá es una felicidad muy paradójica, porque miren lo interesante, dice, bienaventurados, o sea, él dice, felices los ¿qué? Los pobres. Usted dice, pero ¿cómo es posible que el pobre sea feliz? Pero pobres en espíritu, ¿no? Felices los que lloran, pero ¿cómo va a ser un feliz el que llora? O sea, Jesús está también acá haciendo algo muy interesante y ayudándonos a entender que la naturaleza de lo que Él quiere enseñarnos y de su plenitud va mucho más allá de las cosas que nosotros hemos pensado que son normalmente. Esta es una felicidad que está conectada a esas 8 cualidades que Jesús menciona acá de sus discípulos, del carácter del discípulo. Porque las bienaventuranzas son las cualidades del carácter del discípulo que Jesús quiere. Discípulos que lloren, discípulos que son pobres en espíritu, discípulos que tienen hambre y sed de justicia. Jesús dice, esos que viven con esas cualidades son personas que logran entender lo que es la plenitud y la felicidad en la vida. Los discípulos de Jesús entonces serán personas doblemente felices, porque la conducta recomendada por Jesús produce un estilo de vida sencillo y feliz, y porque cada una de esas conductas será recompensada. Porque miren que Jesús dice, por ejemplo, Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de que tienen necesidad de Dios, porque el reino del cielo les pertenece. Dios bendice a los que lloran, porque serán, y todas esas 8 cualidades tienen una respuesta, porque ellos verán, porque ellos harán, porque ellos tendrán esto. Entonces, Jesús aquí nos está dando cuál es la clave para ser feliz. Y es una felicidad que no es la felicidad como nosotros la entendemos en nuestra sociedad, sino una felicidad mucho más profunda. Y la pregunta para todos ustedes es, ¿en dónde o en qué o en quién está usted poniendo su felicidad? Piense por un momentico, pregúntese, ¿en dónde, en quién o en qué está poniendo usted su felicidad? Porque de ahí va a depender mucho si logra encontrarla o no. Ahora, ¿cuántos de ustedes hace muchos años vieron una película que se llamaba En búsqueda de la felicidad? ¿Se acuerdan o no? Que ahí hay una imagen. ¿Se acuerdan de esa película? No, ¿sí se acuerdan? Y yo me acuerdo que yo me vi esa película y yo quedé más estresado porque, ese man sufre mucho, ¿cierto? Lo deja la esposa y el hombre le hacía negocios y le iban mal en los negocios. Uno tratando como de que... Y el niño, bueno, eso lo echaban de la casa porque no pagaba el arriendo, ¿se acuerda? Que es muy estresante. Y la película termina con que él, yo no me acuerdo qué es lo que hace o vende, pero se mete algo, es muy inteligente el hombre, en la bolsa y se vuelve millonario y entonces ya es feliz. Esa es básicamente la tesis de la película. Si usted tiene plata, ¿usted es feliz? ¿Sí o no? Porque la película muestra eso, o sea, se le dañó su matrimonio, lo echaban de todos lados, bueno, pero el hombre era muy inteligente, hizo plata y entonces ya encontró la felicidad. Hay gente que odia esa película por eso. Dice, no pueden reducir la felicidad solamente al dinero. Pero eso es parte de este mundo en el que nosotros estamos. Hemos reducido la felicidad a a tener una buena economía. Se reduce la felicidad a un tema económico. Ahora, no quiere decir que el dinero sea malo o que el dinero no le pueda causar a uno felicidad, pero han hecho muchos estudios de esto y yo sé que ustedes, alguna vez yo se los he mencionado, pero muestran los niveles de felicidad de la gente que tiene sus necesidades básicas suplidas a los multimillonarios y dicen no hay ningún tipo de diferencia. Es más,
A veces los multimillonarios son más infelices que el que no tiene mucho. Esa es la realidad. Si no, véanse algunas series que muestran la realidad de los multimillonarios para que vean lo que esas vidas tan vacías que tienen, porque el dinero no llena lo que uno pensaría que llena. Pero este es parte de, digamos, del concepto de la construcción social en la que nosotros estamos. Si uno tiene algo, entonces ahí soy feliz y encontré la felicidad. Pero lo que la Biblia está diciendo y lo que Jesús está diciendo es que eso es mucho más profundo, que la felicidad es mucho más profunda que encontrar alguna estabilidad económica o que encontrar a la persona real. Yo he escuchado a personas decirme, es que si yo encuentro la persona correcta, yo voy a ser feliz. ¿Sí o no? ¿Ustedes han escuchado eso o no? No, es que si yo solamente me consiguiera un buen esposo, yo ahí sí sería feliz. Y entonces empezamos a decir, si tengo tal cosa, soy feliz. Si hago tal cosa, soy feliz. Si tal. Y empieza uno a buscar la felicidad en esas cosas que no nos van a dar felicidad completa. Por eso Jesús dice, esto es mucho más profundo. La felicidad humana no se compara a lo que Jesús habla del gozo divino, porque esa es una palabra que se usa mucho en la Biblia, el gozo de Dios. De alguna manera es una palabra que se puede traducir también como la plenitud, mucho más profunda que una emoción temporal. Y algo que me llamó la atención, que está muy relacionado con lo que hablábamos la semana pasada, cuando Milton decía que para ganar la vida había que entregarla, y que entre más usted se aferre, lo que dice el Señor, entre más se aferre, más la va a perder, ¿cierto? Sucede lo mismo con la felicidad. La clave para ser feliz, está diciéndonos aquí Jesús, es no buscar ser feliz, es buscar ser como Él. O sea, la clave para ser feliz es no buscar la felicidad, es buscar ser como Jesús. La felicidad es la consecuencia de vivir como Jesús vivió. La felicidad es la consecuencia de caminar como Él quiere que vivamos, no porque nosotros estamos buscando ser felices a toda costa. Es caminar como Él quiere que vivamos. Jesús está diciendo, mire, los verdaderos discípulos míos, los que viven estas cualidades, los que entienden el sermón del monte, son personas que pueden decir, soy feliz, vivo en plenitud, entiendo lo que significa vivir para Dios. Y esto es muy interesante porque uno podría pensar, entonces yo me acuerdo que, era una canción que cuando yo estaba pequeño, adolescente, que decía que el cristiano no puede estar enojado. No sé si ustedes, que era como un vallenato, yo no me acuerdo. Un merengue, era un merengue. Y también que el cristiano tampoco puede estar triste, porque pues tiene la felicidad de Dios. Y entonces, eso no es lo que está diciendo acá, porque el Señor dijo, en el mundo van a tener dificultades, aflicciones. O sea, es parte de la vida. Hay momentos difíciles en la vida, hay momentos complicados, y es parte de la vida, la muerte que tenemos que experimentar acá. Las enfermedades, los dolores, tantas cosas hacen parte de la vida, pero lo que Jesús está diciendo es, el que es mi discípulo, a pesar de las circunstancias, puede ser alguien bienaventurado, puede ser alguien feliz, puede ser alguien afortunado, porque su felicidad, su plenitud no depende de esas cosas. Y yo conozco gente, y yo mismo a veces, pero conozco gente que ha pasado cosas muy difíciles, cosas duras en la vida, pero que tienen al Señor, y uno en medio del sufrimiento y del dolor de esa persona, uno ve que no pierden el gozo de Dios, y que con el tiempo el Señor restaura muchas cosas en la vida, y que uno puede decir, en ese momento no estoy alegre, no estoy contento, no puedo reírme, estoy más bien llorando, como dice Jesús, pero Jesús dice, pero si llora, ¿qué? Van a ser consolados. Eso es la clave de lo que Jesús está diciendo acá, que los discípulos, aún en los momentos difíciles, pueden encontrar el consuelo y la plenitud en Jesús y pueden vivir así como bienaventurados. Entonces, la felicidad es una persona y es Jesús. Jesús encierra la plenitud de la felicidad para el ser humano. Por eso estas cualidades del Sermón del Monte, todas ellas son cualidades que Jesús vivió, porque Jesús nunca nos puso a hacer algo que Él primero no hizo.
Él vivió cada una de estas cualidades. Él lloró, Él tuvo hambre y sed de justicia, Él hizo todo para liberarnos de eso. Él tuvo un corazón puro. Jesús vivió cada una de esas cualidades y nos dijo, mire, esta es la plenitud. Y uno ve en Jesús la plenitud de la vida. Yo no me la he visto mucho, he visto pedacitos nomás de esa serie de Chosen. ¿Ustedes se la han visto? No. Pero hay algunas cosas que he visto. Uno ve a un Jesús como tan real ahí, ¿cierto? Y un Jesús que hace como chistes con sus discípulos. Y esa es una imagen de pronto mucho más cercana al Jesús real. Porque todos nosotros crecimos viendo a un Jesús como todo blanco ahí mono y que ni se reía porque era todo serio. Y no, Jesús no era así. Jesús, a mí me parece, leyendo la Biblia y viendo algunas de las caracterizaciones de la serie, que Jesús era más así. Era de chiste, de juego, vivía la plenitud de la vida. Y miren lo interesante, Jesús fue completamente pleno y no se casó. ¿Sí o no? Jesús vivió completo. No, pero no quiere decir, no. No quiere decir que los casados seamos unos infelices, eso no es lo que estoy Por allá escuché a alguien que dijo, amén, hermano. No, pero lo que quiero decir es que Jesús personifica la plenitud y Jesús no cumplió muchas de las cosas que la sociedad nos dice que tenemos que tener para ser felices. ¿Sí me entienden o no? Jesús no se casó para ser feliz. Jesús fue rico o pobre. Rico o pobre. Jesús no tuvo mucho. Por allá no les dijo, no tengo ni dónde recostar la cabeza esta noche, ¿sí o qué? Jesús vivió sencillo. Jesús no vivió las cosas que nosotros, o no tuvo las cosas que nosotros creemos tener para ser felices. Y fue completamente feliz. Porque la felicidad no depende entonces de esas cosas. Ahora, no hay nada más que nos produzca más felicidad que estar casados, ¿o no? Ya la arreglé. No hay nada que nos produzca más felicidad que tener algún logro, ¿sí o no? Yo, por ejemplo, pensaba los momentos más felices cuando nacen los hijos, ¿cierto? Esos momentos son de una alegría. Yo me acuerdo cuando me llegó la carta que me aceptaban para estudiar. Eso fue un momento de mucha alegría. O sea, hay cosas que producen mucha alegría y esas alegrías son parte de Dios y son momentos muy hermosos. Pero hay algo más profundo que eso. Hay algo mucho más profundo que es lo que el Señor nos está tratando de decir acá. Usted se la pasa buscando la felicidad en muchas cosas y no ha ido a la raíz de lo que le puede dar felicidad, y es caminar como yo quiero que camine. Es caminar como yo caminé para que pueda así vivir diferente. Entonces, fuera de la cruz no existe esa felicidad, no existe ese gozo, no existe esa plenitud real. Ahora, ¿cuántos quieren aquí ser felices entonces? Ahora sí, pensándolo así. Amén. Comenzamos esta aventura durante estas semanas aquí, donde vamos a trabajar este texto y cada una de esas cualidades más a profundidad. Pero hoy quería comenzar con esto. La intención de Dios siempre desde el inicio ha sido que vivamos bien, que seamos prosperados, que vivamos felices, que vivamos en plenitud. Uno no ve que el Señor hizo a Adán y a Eva y los puso a sufrir. Miren a ver cómo hacen. No, les dio todo. Y háganle, disfruten, multiplíquense, háganle. Por eso también, todo lo que el Señor nos da es para disfrutarlo. Eso es lo que el Señor quiere para nosotros. Que nosotros tergiversamos todo y dañamos todo, sí. Pero en Jesús podemos recuperar muchas de esas, o no, podemos no. El Señor quiere que recuperemos todo eso para nosotros. Entonces, vamos a ir trabajando estas semanas esto. Porque el Señor quiere que nosotros seamos bienaventurados. Quiere que seamos afortunados. Quiere que seamos doblemente felices, que es otra de las traducciones que se puede usar. Y ustedes saben, para los que de pronto nos visitan hoy por primera vez o vienen hace poco tiempo, nosotros hacemos siempre un reto cada semana, y es darles algo para que ustedes piensen y profundicen en lo que han escuchado en esta mañana.
Y el reto para esta semana, la verdad, les digo la verdad, he luchado mucho como a entender cuál sería el reto para esta semana. Pero quiero animarlos a que hagan algo esta semana, que hagamos algo. Y es, piense en los momentos más felices de su vida, donde usted ha experimentado más felicidad. En ese nacimiento del hijo, en el momento del matrimonio, en el momento en que se graduó, en el momento en que, bueno, los momentos más felices de su vida. Piensa en todos esos momentos y ojalá pudiera escribirlos y decir, Señor, este momento fue un momento feliz, en este momento cuando pasó esto, en este momento. Piensa en todos esos momentos. Y quiero animarle a que cuando piense o escriba esos momentos, piense en el sentimiento que tuvo en ese momento. ¿Cómo se sentía en ese momento cuando sucedió eso? Cuando pasó eso, cuando nació el hijo, cuando todas esas cosas que le produjeron mucha felicidad. ¿Qué sentía usted ahí? Y luego piense que nada de eso que le produjo tanta felicidad en ese momento se puede comparar o se compara con la bendición de estar con Jesús. Por más alegre que ha sido ese momento, fue pasajero, ¿cierto? Por más bonito que haya sido, pasó. Pero la felicidad y el gozo que produce estar con Jesús es algo que supera eso. Y quiero invitarlo entonces para que cuando piense en esas cosas, vuelva a leer este texto, vuelva a leer Mateo capítulo 5 y reflexione en cada una de las cosas en las que el Señor dice, bienaventurado por esto, bienaventurado por esto. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y terminamos orando? Señor, queremos darte gracias por tu misericordia, por tu bondad. Gracias porque tu intención siempre ha sido que seamos bendecidos. Tu intención desde el inicio fue bendecirnos, fue que viviéramos bienaventurados, fue que viviéramos felices, fue que viviéramos con gozo. Señor, y nosotros desde el inicio de la creación, Adán y Eva rechazaron eso por buscar ellos mismos su propia felicidad y comienza la debacle de todos. Señor, y nosotros somos Adán y Eva también. Sabemos que caminar contigo es lo que nos puede producir el máximo gozo, pero decidimos irnos por otras cosas, decidimos buscar en otros lugares que no producen nada, que lo único que hacen es alejarnos de ti, que lo único que hacen es apartarnos de ti. Señor, oramos que nos ayudes en estas semanas a caminar como tú quieres que caminemos, que esta serie que comenzamos nos pueda ayudar a entender lo que significa ser discípulo tuyo. Que podamos, como estos discípulos del primer siglo, acercarnos a escuchar al Maestro que tiene algo importante para decir, pero no solamente escuchar, sino obedecer y decir, Señor, yo hago lo que tú me pides. Señor, gracias por tu palabra. Señor, oramos. Yo quiero orar en esta mañana por aquellos aquí que están llorando, Señor. Que por más de que quieran decir, tengo alegría en el corazón, esa alegría de Dios, están pasando momentos difíciles. Señor, y es increíble como tú, y paradójico como tú dices, bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Señor, yo te pido que consueles a aquellos aquí en esta mañana que están llorando, que están tristes, que están experimentando momentos difíciles, pero también que les recuerdes la promesa de que si son tus discípulos, van a pasar esos momentos y van a poder disfrutar de la plenitud, del gozo, de la bendición que tú produces. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por tu bondad. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque nos podemos acercar a ella y escucharla y entenderla y caminar y vivirla, Señor. Gracias. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Acompáñenos cantando esta canción y terminamos en esta mañana. Reunión Colombia. Amigos que se aman, aman a Dios y su misión.